para siempre. Dios bendiga a todos los oyentes de Bellavista Estéreo 103.6 FM en este programa El Justo por la Fe Vivirá. Como es usual, nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Yo le invito a buscar su Biblia allí, porque vamos a permanecer en esta temática. Hoy es la séptima fracción, el séptimo fragmento de esta temática, Pablo en Atenas. Y quiero guiarle a la lectura. Hoy vamos a hacer el grueso de los 10 versículos que comprenden el sermón, el discurso, el mensaje del apóstol Pablo ante el Consejo de Atenas. Gloria al Señor. Vamos a leer, puede leer conmigo allá en su casa, desde el versículo 22 hasta el versículo 31, que comprende todo el resumen que el narrador, el cronista Lucas, hace del mensaje de Pablo. Dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, aleluya, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios bendiga su santa palabra. Amantísimo Dios, Señor soberano, Dios eterno, Padre de gloria, Dios y Padre del nuestro Señor Jesucristo. Henos aquí, Señor, heme aquí, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret pido tu asistencia, Señor, tu ayuda, tu respaldo, Dios amado, en este mensaje del día de hoy, de estudio bíblico, Señor, para que la sabiduría tuya, de tu espíritu, fluya, no solamente a través mío, sino a través de cada uno de los oyentes. Tú puedas ministrar conforme a la necesidad
de tu pueblo, Señor, y tocar las almas, Padre, redarguyéndolas de pecado, de justicia y de juicio, para salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Gloria a Dios. Jesucristo es el que vive. Y a su nombre, gloria a Dios. Maranata, Cristo viene. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, hermanos. Estamos en tiempos finales, gloria al nombre del Señor. Pablo en Atenas, séptima parte. Rápidamente, para acomodar o seguir el orden de la temática, es bueno recordar que el resumen total de este mensaje de Pablo ante el tribunal de Atenas, llamado el Areópago, son 10 versículos, del verso 22 al 31, el trozo que leí al comienzo, de los cuales ya hemos desgranado, hemos estudiado la introducción, los versos 22 y 23, y comencé en la programación pasada, en el programa pasado, la parte segunda del mensaje, que es la presentación. Vimos, no sé si usted recuerda, de pronto usted no escuchó el mensaje anterior, vimos el verso 24 y el 25 cuando Pablo empezó a presentar a Dios ante este pueblo que escuchaba, un pueblo heterogéneo, un pueblo idólatra, un pueblo ignorante del Dios de las Escrituras y de las Escrituras de Dios, pero letrado, porque eran filósofos, porque eran gobernantes de Atenas. Él tenía una cantidad de dificultades, muchas dificultades, como ya la enumeramos, no las voy a repetir en el programa previo. Y ante esta situación, él va directamente a presentar a Dios. No puede presentar a Cristo, porque ellos no conocían las Escrituras del Antiguo Testamento. Él recurre a el método que Dios empleó en el Génesis a través de Moisés, y es presentar al Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, recuerde usted, y si no lo escuchó el programa anterior, pues sepa usted que en el versículo 24, cuando Pablo comienza, presenta a Dios como el creador de todas las cosas. Amén. Y dice al comienzo del verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pero enseguida Pablo presenta en el verso 25 a el Dios de los cielos y de la tierra como el creador de la vida, no solamente el creador del universo, de todas las cosas, sino de la vida, cuando dice en la parte final del verso 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, en el verso 26, el apóstol Pablo, el apóstol a la gentilidad, en este mensaje, presenta a Dios como el creador de la raza humana. Y precisamente por allí quedamos en el programa previo. ¿Cómo dice Pablo allí? Dice Lucas en el resumen que el apóstol dijo, y de una sangre ha hecho, ¿quién? Dios, todo el linaje de los hombres. Dice otra versión, de una persona, de Adán, hizo toda nación de la raza humana, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Aquí el apóstol está presentando a Dios ahora como el creador de la raza humana. Recuerde usted que este orden de ideas, de argumentos que Pablo usa en este mensaje, tenían como fin principal refutar las creencias erróneas acerca de Dios, de la persona de Dios y de del modo de actuar de Dios, del Dios de los cielos y de la tierra, que tenían los filósofos epicúreos y estoicos que estaban allí oyendo a Pablo. Ellos tenían una cantidad de errores en cuanto a
cómo era Dios, cómo actúa Dios. Por eso les presenta a Dios como el creador de todas las cosas. Le presenta después, como he recordado, a Dios como el creador de la vida. Y ahora, en el verso 26, gloria al Señor, aleluya, les presenta a Dios como el creador de la raza humana. Los atenienses, para que entendamos bien, amado hermano, y escucha la forma de hablar de Pablo, reitero, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que busquen, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué Pablo presenta de esta manera al Dios de los cielos como el creador de la raza humana? Porque los atenienses se enorgullecían, se jactaban de ser nativos, de ser oriundos allí de su Atenas, de su amada ciudad de Atenas, de su país Grecia, que entre otras cosas era un centro de arte y de conocimiento mundial en aquel tiempo. Y era tanto el orgullo que tenían los atenienses por su extracción griega y por haber nacido allí en Atenas, el centro, el emporio del conocimiento y de las artes, que dividían, escuche bien, a los seres humanos de todo el planeta en dos tipos de personas: los griegos y los bárbaros. Figúrese, los griegos y los bárbaros. Había como una relación, una semejanza en este orgullo que tenían, ¿cómo decirle? Ese orgullo territorial, de conocimiento, con el orgullo que tenían los judíos en cuanto a la religión. Recuerde que los judíos llamaban perrillos a los gentiles, a los que no eran el pueblo de Dios, que Dios llamó en el Antiguo Testamento como Dios, como pueblo apartado para él. Bueno, en una forma parecida, los griegos tenían también un orgullo, pero ya no religioso, sino un orgullo secular, de conocimiento, territorial, social, intelectual, como usted quiera llamarlo, porque llamaban a todos los seres humanos que no eran griegos bárbaros. Bárbaros, bendito sea el nombre del Señor. En este momento, Pablo enfoca en el mensaje su atención al origen del hombre. Entonces, Pablo les esgrime como una espada la palabra de Dios y les dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice otra versión: de una persona, de Adán, hizo toda nación de la raza humana. Es decir, que aquí el apóstol Pablo les está diciendo que todos los hombres fueron creados por Dios de Adán. En Adán fueron creados todos los seres humanos. Por tanto, les dice Pablo en este versículo 26, que todos los seres humanos, bendito sea el Señor, tenemos un antecedente, un antepasado común. Las mismas palabras que usó el profeta Malaquías. Recuerde usted, y aquí traigo la cita anotada, Malaquías capítulo 2, versículo 10. Mire, el profeta confrontó al pueblo de Israel y les dijo, les hizo una pregunta, inspirado por el Espíritu Santo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando y respetando el pacto de nuestros padres? Era lo mismo, era la misma idea que dice aquí Malaquías, la idea que tuvo Pablo al mencionar el antepasado común, para que los que se enorgullecían de ser atenienses y llamaban bárbaros a todos se dieran cuenta de su error. Bendito sea el Señor. Conclusión:
Amado, al Pablo decirles a ellos de esta manera que todos los seres humanos teníamos un antepasado común en Adán, ellos debían reconocer que no eran superiores a los bárbaros por haber nacido en Grecia. No eran superiores de ninguna manera. Dicho de otra manera, los seres humanos debemos saber que ni por naturaleza, oiga bien, ni por gracia somos superiores a algunas personas a otras, ni por naturaleza ni por gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos superiores unos seres humanos a otros, ni en la creación humana, la llamada antigua creación, ni en la creación espiritual en Cristo, la llamada nueva creación. No hay motivo de ninguna manera para que un ser humano, a un cristiano, mucho menos, se considere superior a otro. Recuerde que Dios no hace acepción de personas, bendito sea el Señor. Pero Pablo, sigamos el orden del mensaje de Pablo aquí. Ahora el apóstol les asegura, oiga bien, que además de que Dios es un Dios creador de todas las cosas, que es el creador de la vida y que es el creador de la raza humana, gloria al nombre del Señor, es un Dios providente. Eso es lo que le dice Pablo ahora aquí. Es un Dios providente, es decir, un Dios que cuida de su creación, un Dios que sustenta, cuida y provee a su creación o para su creación. ¿Y cómo se los dice? Verso 26 en la parte final. Les dice que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, les está diciendo a los filósofos que creían que Dios estaba apartado de los hombres, que no tenían en cuenta a los hombres, que Dios los tiene muy en cuenta, porque los ama. Y les dice que los tiene tan en cuenta que les ha prefijado, les ha ordenado ya de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, el sitio donde viven o donde van a vivir las naciones. Aleluya. Pablo es muy consciente en ese mensaje de las ideas de su auditorio. Por eso les dice de esa manera, gloria al nombre del Señor. Ahora bien, mire cómo dice el versículo 26 al final. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios determinó, antes de crear al hombre, determinó el lugar donde el hombre iba a vivir y le determinó también los tiempos. Y eso, usted se preguntará, hermano, ¿eso está de acuerdo con la palabra? ¿Será que Dios hizo eso antes? Dios no creó primero al hombre y después ordenó la tierra. No. Si usted lee Génesis capítulo 1 y 2, se va a dar cuenta que esto está completamente de acuerdo con el relato del Génesis. Dios preparó de antemano, antes de crear al hombre, le preparó la habitación. La habitación. Y no solamente la habitación donde iba a vivir el hombre, sino que le ordenó los tiempos. Y por cierto, la preparación, parte de la preparación de la habitación del hombre por Dios, para que el hombre viviera, consistió en el ordenamiento de los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso está en la Biblia, hermano. Y lo que Pablo dice aquí en el verso 26 es exactamente según el relato bíblico. Dios les ha prefijado a los hombres el orden de los tiempos y los límites de su habitación de antemano, antes de haberlo creado. Pero viene una pregunta interesante, y yo sé que usted se la
puede hacer en este momento. ¿Qué significa el orden de los tiempos? ¿Qué significa el límite de la habitación de los hombres? Bueno, aunque los intérpretes están divididos en cuanto a explicarse qué significa o qué quiere decir aquí Lucas con las palabras de Pablo de que Dios preparó el orden de los tiempos, de todas maneras hay razones bíblicas. Por ejemplo, algunos intérpretes creen que este orden de los tiempos se refiere a las estaciones del año y se basan, por ejemplo, en el Salmo 74. Vamos a leer ese versículo. Salmo 74, verso 17, cuando dice el salmista: Tú, oh Dios, fijaste todos los términos de la tierra, es decir, las estaciones del año. El verano, y el invierno tú los formaste. A eso se refieren los que creen que, pues, el orden de los tiempos se refiere a las estaciones del año. Sin embargo, hay algunos exégetas, intérpretes amados, que consideran al orden de los tiempos como las épocas históricas o los periodos determinados de antemano por Dios para que las naciones prosperen, o el surgimiento y la caída de algunos imperios mundiales, como por ejemplo las visiones de Daniel. Recuerde que Daniel, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño donde veía una imagen inmensa con una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las piernas, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí Dios le mostró al profeta, al rey Nabucodonosor, y se lo interpretó Daniel, el levantamiento y la caída de varios imperios mundiales. Entonces, algunos se afirman de eso y dicen que el orden de los tiempos aquí se refiere a ese ordenamiento y caída, levantamiento y caída de los imperios que Dios los ha ordenado. De todas maneras, sea lo uno o sea lo otro, Dios ordena los tiempos de los hombres, amados hermanos. Ahora, ¿cuál es el significado de los límites de la habitación? Si nosotros leemos la misma palabra, es el intérprete, hermano, de la escritura. Deuteronomio 32:8, escuchen. Moisés dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esos límites de los pueblos, o los límites de las habitaciones, de la habitación de las tribus de Israel, o sea, el repartimiento de Dios de las zonas, de los espacios donde habrían de vivir las tribus de Israel, es lo que dice ahí Deuteronomio que significa los límites de la habitación. Que esa interpretación se extiende a todos los seres humanos, no solamente a los judíos, porque Dios también ha hecho habitar a los hombres de otras razas no judías en sus espacios. Entonces, a eso se refiere el límite de la habitación. Dios ha ordenado siempre los tiempos y las sazones, como dice también la Escritura, y le ha repartido la tierra a los hombres. Siempre les ha destinado un sitio donde vivir, es la idea. Aquí Pablo, escúchenme, en este verso 26, cuando dice que Dios les ha prefijado a los hombres el límite de los tiempos, el orden de los tiempos, perdón, y el límite de su habitación, él tiene claramente en mente las teorías, las doctrinas equivocadas
de los filósofos epicúreos y estoicos, porque ellos consideraban que el azar, la casualidad, era lo que dirigía el devenir de los tiempos del mundo. Pero Pablo ahora les dice aquí que el orden de los tiempos y los límites de la habitación de las naciones fueron ordenadas por Dios de antemano. Es decir, no son consecuencia del azar, de la casualidad, como creían estos filósofos, sino que obedecen a la providencia de Dios, a un plan divino. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios les ordenó el orden de les determinó el orden de los tiempos y el límite de la habitación a los hombres? Verso 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle. Es decir, para que los hombres, Dios les ordenó los tiempos y les dio el sitio donde vivir en la tierra, para que buscaran a Dios, si por ventura palpando pudieran hallarle. Esto merece una explicación, hermano, porque Pablo le está diciendo esto a inconversos, a gente que no conocía ni las escrituras de Dios, ni al Dios de las escrituras. Y usted se preguntará entonces, caramba, pero Dios a veces, hay algo que define la forma de actuar de Dios, y es que Dios siempre le demanda a los hombres lo que los hombres pueden dar. Él no le va a pedir cosas imposibles a los hombres. Y estos seres humanos a los que Pablo se está dirigiendo, y a los que les dice que Dios le dio a todos los hombres, inclusive a ellos, a los atenienses, a los griegos que no conocían a Dios ni las escrituras de Dios, la tierra y los tiempos para que buscaran a Dios. Entonces parece una cosa injusta, hermano, se preguntará usted. Bueno, la verdad es que los atenienses, al igual que los gentiles, tenían un doble problema: para buscar a Dios y hallar su presencia. Como le he dicho, ellos no conocían a Dios ni las escrituras de Dios, es decir, que ellos estaban ciegos por el pecado y no sabían que estaban en maldición porque practicaban el pecado. Además, no poseían una revelación de Dios, unas escrituras que les pudieran advertir que ellos eran pecadores y que estaban en maldición delante de Dios. Sin embargo, a pesar de este doble problema que tenían estos gentiles, estos griegos, a los que Pablo le predica aquí, el apóstol les dice que Dios, a pesar de que ellos estaban en ciegos por el pecado e ignorantes porque no tenían una revelación de Dios, Dios esperaba que ellos, aún enceguecidos, escuche eso, hermano, aún enceguecidos por el pecado y sin revelación divina, debían buscar a Dios para ver si lo pudieran encontrar. Bendito sea el Señor. Por eso les dice en el verso 27 que debían buscar a Dios como un ciego busca el camino por donde andar. A tientas, pero debían buscar a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle. Lo que está insinuado aquí al decirles Pablo esto es que si ellos los griegos, los atenienses, habían sido engañados y confundidos por la adoración a los ídolos y no habían encontrado la realidad de Dios en las obras de la creación, porque recuerde que en la creación misma habla de la gloria de Dios, como dice Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pablo les está diciendo, si ustedes no han encontrado a Dios en las obras de la creación, como dice Romanos 1:20, entonces la culpa no es de Dios, es de ustedes, porque ya Dios dio un testimonio al poner las estrellas en los cielos para que los hombres se vuelvan a Él y reconozcan su realidad. Bendito sea el Señor. Es más, en el orden de pensamiento de Pablo en este mensaje, ahora en el verso 28 les confirma esto que estoy enseñando, que Pablo les dice que la culpa es de ellos, aunque no tengan revelación de Dios, ni estén ciegos por el pecado, que no hayan encontrado a Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová, y ellos habían sido ciegos a esa realidad. Y les confirma esta idea cuando les dice en el verso 28 que hasta algunos poetas griegos se habían dado cuenta, hermano. Oiga eso. Hasta algunos poetas griegos se habían dado cuenta, al parecer, de la estupidez, de la necedad, de la insensatez, de la idolatría de los atenienses. Se habían dado cuenta. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice Pablo en el verso 28. Porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, Pablo aquí arguye, cita a algunos poetas griegos, no cita las escrituras del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, cita algunas partes de algunos poemas de unos poetas griegos para confirmarles eso que les está diciendo, que Dios esperaba que ellos buscaran su presencia, al reconocer que Dios es real, al ver la creación del firmamento, de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero ellos no lo habían hecho. Ellos habían interpretado mal. Es más, adoraban a veces las estrellas, adoraban la luna, adoraban el sol, idolatraban la creación de Dios, creando dioses de la misma creación de Dios. Una cosa horrenda, pecaminosa. Y mire lo que dice el versículo 27 al final. Pablo sigue diciendo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Piense bien que los filósofos estoicos eran panteístas. Recuerde usted eso. Es decir, que ellos consideraban a Dios como un principio. Dios estaba en todas partes, en una piedra, en un insecto, en una serpiente, en un pájaro. O sea, confundían a la creación con el Creador. Creían, en conclusión, en un Dios impersonal. Para los filósofos estoicos, Dios no era una persona, era un principio que gobernaba el universo entero. Ahora Pablo les hace ver el error y les dice que Dios es una persona, no es un principio. Y se los dice de esa manera, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les habla como que Dios es una persona. O sea, les contradice su error de que Dios era un principio y les dice que Dios es una persona. Es más, les dice que como Dios es una persona, ellos tienen la responsabilidad, son responsables personalmente ante Dios. Personalmente son responsables ¿de qué? De sus hechos, de su vida, de su forma de vivir.
de sus mismas creencias en Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Mire lo que sigue diciendo el verso 28. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje o descendencia suya somos. Aquí algunos intérpretes, escuchen lo que les voy a decir, han confundido y han interpretado mal estas palabras porque de Pablo, porque en Dios vivimos y nos movemos y somos, y creen que lo que Pablo trató de decir es que los seres humanos estamos en este mundo como una esponja en el agua. Usted mete una esponja en el agua y por cualquier parte, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, esa esponja empieza a ser llena de agua. Y así no estamos nosotros en este mundo, porque Dios no está en todas partes. Su presencia, ¿cómo decirle? Él es omnipresente, pero aunque Él está en todas partes, Él no mora en todas partes. Dios no mora en una piedra, ni en una serpiente, ni en un pájaro, como creían los filósofos estoicos según el panteísmo. Dios, Él es omnipresente, Él está en todas partes, pero su morada, pero Él no mora en todas partes. Una cosa es manifestar la presencia, Dios, y otra cosa es vivir Dios. Dios vive en un corazón contrito y humillado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, están equivocados los que creen que Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, en el sentido que todo ser humano está en este mundo como una esponja en el agua. Porque si fuera esa la interpretación, estaría Pablo apoyando el panteísmo, que Dios está en todas partes, que Dios vive en todas partes. En realidad la interpretación la ha captado muy bien otra versión que traduce de la siguiente manera. Mire, hay otra versión que no dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, sino dice de la siguiente manera en el verso 28. Porque de Él dependemos totalmente en la vida, el movimiento y el mismo ser. O sea, nuestra vida misma depende de Dios. Ese es el sentido con que Pablo habla de esta manera. Porque en Dios vivimos y nos movemos y somos. En que, bendito sea el Señor, quiere decir de que de Él dependemos. De Él dependemos en todo. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Dios nos creó. Esa es la idea. Esa es la idea. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Viene algo muy interesante aquí, hermano. Y es las palabras del apóstol Pablo. Mire, todo esto, este mensaje es maravilloso, porque tiene una profunda enseñanza, porque tiene un ordenamiento muy claro, muy preciso, y porque, bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo decirle? Es una forma muy exhaustiva, detallada, de explicar a Dios y su forma de actuar. Amén. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo en este versículo 28, en este mensaje. Y ahora vamos a tocar fondo. Los que les gusta estudiar la palabra del Señor se van a gozar ahora. Mire, el apóstol Pablo aquí en este verso 28, como he dicho ya antes,
no cita la palabra. Dice, porque como algunos de vuestros poetas, de vuestros propios poetas también han dicho. Es decir, que en este verso 28, Pablo cita dos pedazos, dos frases de poemas griegos para confirmar o enseñar, para que ellos comprendieran mejor cómo es Dios, cómo actúa Dios. Y quiero que usted vaya conmigo y ahondemos lo que Pablo plantea. Pablo, en este mensaje, con dos citas extraídas de dos poemas griegos, él, bendito sea el Señor, plantea, escúchenme, plantea la relación, ¿cómo es la relación de los seres humanos con el Dios supremo y eterno? Pero viene un problema. Los dos poemas griegos, de los cuales Pablo saca estas citas aquí del verso 28, no consideran al Dios único y verdadero, no consideran al Dios supremo y eterno, consideran a un Dios pagano que es el Dios Zeus o Júpiter, el Dios pagano del cielo, del trueno y de la energía. ¿Qué es ese Zeus o Júpiter? El Dios que gobierna o dirige, como dicen los paganos, se dice en el paganismo, gobierna o dirige a todos los demás dioses del panteón de la mitología griega, Zeus o Júpiter. Las dos citas que Pablo saca, las saca de dos poemas griegos, cuyo personaje central es un dios pagano, es Zeus. Para que usted pueda entender y no se confunda, siga la explicación que yo le doy. En estos dos poemas griegos de los que Pablo saca estas dos citas del verso 28, el apóstol cita a Júpiter, a Zeus, como el Dios específicamente supremo de la filosofía griega, especialmente de la filosofía estoica. Y quiero que vaya conmigo para que estudiemos las citas en sus contextos literarios, es decir, en sus contextos originales, y estudiemos los poemas griegos de las cuales Pablo sacó estas citas. Vayamos a la primera cita. Son dos. La primera cita que se menciona en la primera parte del verso 28, y Lucas dice de esta manera en la Biblia: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esa cita, que no es de la Biblia, sino es de un poema griego, parece haber sido sacada de un poema, escúchenme, atribuido a Epiménides, un poeta de Creta, nacido en la isla de Creta, en Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. Y la porción del poema griego de donde Pablo sacó esa cita dice así: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos, pero tú, refiriéndose a Zeus o a Júpiter, no al Dios de los cielos, pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Ahí se da cuenta claramente, estoy citándole textualmente del poema griego, que es la cita que Pablo menciona en el verso 28. Pasemos a la segunda cita de ese mismo verso 28, que al final del verso dice así en la Biblia: como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, es decir, descendencia suya.
Esa cita fue sacada de otro poema griego cuyo autor es, dicen los estudiosos bíblicos, Arato de Soles, un poeta que era coterráneo de Pablo, porque nació en Cilicia, la provincia de Cilicia, de donde era originario Pablo, y vivió en el siglo IV y III antes de Cristo. Bueno, la cita, el poema de donde se sacó esta cita, porque linaje suyo somos, dice así: comencemos, estoy leyendo textualmente, comencemos con Zeus. Nunca, oh hombres, dejemos de mencionarlo. Todos los caminos están llenos de Zeus y todos los mercados de seres humanos. El mar está lleno de él, también lo están los puertos. De todas las maneras, todos tenemos que ver con Zeus, porque somos verdaderamente su descendencia. Ahí está la cita. Porque somos verdaderamente su descendencia, su linaje. Ahora viene la pregunta. Tal vez usted estará confundido, ¿verdad? ¿Cómo Pablo citó estas dos referencias de dos poemas griegos que tienen como personaje central un dios pagano, un ídolo, Zeus o Júpiter? ¿Sería acaso, se preguntará usted, que era intención del apóstol Pablo identificar a este dios pagano, a Zeus, directamente en su mensaje allí en el Areópago, con el Dios vivo y verdadero de la Biblia, a quien el mismo Pablo en sus epístolas llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sería esa la intención de Pablo, hermano? Identificar a Dios, el Dios eterno, con un ídolo. La respuesta es, como dicen los intérpretes bíblicos, por supuesto, por supuesto que no. Pablo no insinúa aquí en el capítulo 17 de Hechos, al citar de los dos poemas griegos, que él, Pablo, estaba de acuerdo con el contexto pagano de las citas que menciona. Entonces, se preguntará usted, hermano, entonces, ¿por qué, si él no estaba de acuerdo, por qué menciona estas citas en su discurso, en su mensaje relativo al Dios eterno, vivo y verdadero? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente, y esté atento a lo que le voy a explicar. Él la cita aquí, hablando del Dios verdadero, porque estas palabras que él menciona, citadas de estos poetas griegos, al parecer, escúcheme, expresaban de alguna forma, como dicen los exegetas, en sentido espiritual, el reconocimiento de la verdadera naturaleza de Dios, en algún sentido, en sentido espiritual. O, dicho de otra manera, estas citas de los poetas griegos expresaban un real entendimiento de la verdad revelada de Dios, aunque en otro contexto, en un contexto pagano. Conclusión: las citas que Pablo menciona de los poetas griegos, aunque fueron sacadas de poemas escritos en contextos paganos, bendito sea el Señor, le servían al apóstol como complemento o como apoyo para su mensaje acerca del Dios supremo ante estos paganos idólatras que estaban escuchando. Él toma de los mismos poemas paganos que ellos leían, unas partes que espiritualmente aplicadas al Dios vivo y verdadero explicaban la naturaleza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso yo le voy a decir que en esta forma de aplicar Pablo la cita de los poemas griegos escritas en contextos paganos a su mensaje en el Areópago, Pablo,
estaba usando el mismo principio que él le habló a los corintios. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 13, cuando él dijo, Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estas es unas citas, al estudiar esto, la procedencia, de dónde venían estas citas, y saber que eran contextos paganos, y que Pablo las aplicó al contexto, al mensaje del Dios vivo y verdadero. Necesita madurez de nuestra parte, hermano, para poder entender y discernir la sabiduría del Espíritu Santo aquí. Como dice Pablo, para que entendamos cómo Pablo acomodaba lo espiritual a lo espiritual. Él no tenía de otra manera, no tenía de otra forma. Él tenía que agarrarse de lo que ellos creían o ellos leían, los idólatras, filósofos y gobernantes del Areópago, para poderles hablar de Dios. Recuerde que ellos no conocían las escrituras de Dios, ni conocían al Dios de las escrituras. Dios le dio la sabiduría a Pablo para él, de los mismos escritos paganos de ellos, pudiera presentarle la persona de Dios y la forma de actuar de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Nos quedan unos minutos nada más y quiero dejar insinuado lo que sigue en el mensaje. Ahora Pablo termina en este verso 28 la aplicación del tema y va a comenzar desde el verso 29 hasta el 31 él termina la presentación del tema en el verso 28 y comienza desde el verso 29 al 31 lo que se llama en homilética la aplicación del tema. Y él dice así en el verso 29: siendo pues linaje de Dios, ¿quiénes? Los seres humanos, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, como él dio a entender en el verso 28 que los mismos poetas griegos insinuaban. Siendo pues linaje de Dios, es decir, descendencia de Dios, simiente de Dios, los seres humanos, no debemos pensar, dice el apóstol, que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, o escultura de artes de imaginación de hombres. Lo que Pablo está diciendo aquí es que como dejó deducir, como suponía la cita última del verso 28, porque linaje suyo somos, extraída de un poeta griego, Pablo la aplica al Dios vivo. Entonces, ateniéndose a esa cita que acabo de mencionar, dice que entonces es un despropósito, es una cosa ilógica, irrazonable, contradictoria, que los hombres, que ellos, los atenienses, pues compararan al Dios vivo y verdadero con una imagen, con una piedra, con una imagen de oro o de plata o de escultura. Lo que Pablo aquí pretende entonces, hermano, para que usted entienda, al citar o al recordar la cita de este poeta Arato de Soles, que somos descendencia de Dios, no es que los seres humanos seamos descendencia del dios Zeus o de Júpiter, porque recuerde que en ese poema, esa cita se refiere a Zeus. No,
Pablo no alude aquí al dios Zeus, sino que él aplica esa cita que originalmente en el poema se refiere a Zeus, al dios pagano, la aplica al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Ahora, algunos han creído o han interpretado mal las palabras de Pablo. Siendo pues descendencia, linaje de Dios, descendencia de Dios, o como dice otra versión, simiente de Dios. Como que Pablo estaba diciendo que todos los seres humanos entonces somos hijos de Dios. No. Aquí cuando Pablo habla de que somos linaje de Dios, no se refiere a que somos hijos engendrados, adoptados por Dios en Cristo. No. Sino que nosotros le debemos a Dios la existencia, que somos creados, criaturas de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios, criaturas de Dios. Y por lo tanto, en ese sentido, deben ser agradecidos con Dios, porque somos linaje de Dios, descendencia de Dios, imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano, hermano, aunque no sea un cristiano, un creyente en Cristo, un hijo de Dios, es imagen y semejanza de Dios. Claro. Lo que pasa es que al recibir la salvación en Cristo, recibe el Espíritu Santo y Dios lo hace hijo de Él. Pero ya de hecho el inconverso es descendencia de Dios, semejanza, imagen y semejanza de Dios. En ese sentido es que Pablo habla. Y vamos a continuar aquí, porque el mensaje va mucho más al fondo y vamos a aprender muchas más cosas. Amado Dios y Padre Celestial, Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que tú le diste al apóstol Pablo. Gracias porque nos da la sabiduría a nosotros y nos enseña para que podamos comprender bien y no interpretar mal estos pasajes de la Biblia y poder comprender que la multiforme sabiduría tuya, que tú nos das, Señor, tu palabra para que la prediquemos, pero que a veces nos toca enfrentar a personas que no conocen nada de la Biblia, que no tienen a veces ni estudios, son analfabetas y tienen ídolos, no conocen a Dios ni tu palabra. Y hay alguna forma como tú nos iluminas, como apóstol Pablo aquí, para que lleguemos a ellos y le podamos presentar tu palabra y al Dios de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido en este momento, Padre, que tú sanes a los enfermos, hagas libres a los cautivos que han escuchado este mensaje, y que los que están adorando ídolos abandonen esas imágenes y corran a la presencia de Dios